En octubre de 1972, 16 hombres descienden de los Andes caminando. Están vivos. Han sobrevivido 72 días a más de 3.000 metros de altitud, con temperaturas de 20 grados bajo cero y sin ningún suministro exterior. El mundo los recibe como un milagro. Pero cuando se sabe cómo sobrevivieron, la palabra milagro adquiere un peso que no todos están preparados para cargar. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya despega de Montevideo con destino a Santiago de Chile. A bordo viajan 45 personas. La mayor parte son jugadores del equipo de rugby All Christians Club, sus familiares y algunos amigos. Son jóvenes, muchos de ellos universitarios de familias acomodadas de Montevideo. Ninguno ha pasado una noche a la intemperie en condiciones extremas. Ninguno tiene formación en supervivencia de montaña. A las 15:34 de ese mismo día, el avión impacta contra el Cerro Seler, en la cordillera de los Andes, en la frontera entre Argentina y Chile, a 3.570 metros de altitud. El fuselaje se parte en dos. 12 personas mueren en el impacto o en las horas siguientes. Los 33 supervivientes iniciales quedan atrapados en un entorno que, en términos de recursos alimentarios, es prácticamente un desierto. El inventario total de comida que encuentran entre los escombros del avión es este: 8 tabletas de chocolate, 5 barras de turrón de maní, caramelos sueltos, una lata pequeña de mejillones en conserva, una lata de sardinas, algunos mariscos en salsa, 3 pequeños tarros de mermelada, una caja de caramelos de menta y 2 botellas de vino. Para 33 personas. En un entorno donde la temperatura nocturna desciende regularmente a 20 grados bajo cero y donde no existe ninguna fuente de calor excepto el sol del mediodía. Los primeros días, los supervivientes racionan esas provisiones con una precisión casi matemática. Fernando Parrado, uno de los jóvenes que sobrevive, describe en sus memorias cómo se dividía un cuadrado de chocolate en 10 partes iguales, cómo se contaban los mariscos uno por uno antes de distribuirlos, cómo el hambre, al principio, se procesa como una incomodidad, después como un dolor, después, simplemente, deja de procesarse. Al 10º día las provisiones están agotadas. Lo que comen a partir de ese momento no es lo que ninguno de ellos habría imaginado jamás. Y lo que comen, empezando por el primer ítem de esta lista, cambiará para siempre la manera en que entiendes lo que significa sobrevivir. Ítem 1. Carne humana deshidratada al sol andino. En el día 11, después de agotar hasta el último rastro de comida convencional, Roberto Canessa, estudiante de medicina de 19 años, toma una decisión que va a definir el resto de su vida. Corta una tira delgada de carne del cuerpo de uno de los compañeros fallecidos en el impacto. La expone al sol durante horas hasta que pierde la humedad y se vuelve rígida, y la consume. No lo hace con alivio, no lo hace con indiferencia. Lo hace porque ha calculado, con la lógica clínica de alguien que estudia el cuerpo humano, que sin proteína animal en cantidad suficiente, todos morirán en cuestión de días. Lo que hace que este ítem sea distinto de cualquier otro caso de canibalismo de supervivencia registrado en la historia no es el acto en sí, sino el proceso de decisión colectiva que lo rodea. Los supervivientes debaten durante varios días. Algunos se niegan al principio, invocan argumentos religiosos, culturales, instintivos. Finalmente es el propio Canessa quien formula el argumento que rompe el bloqueo. Los cuerpos de sus compañeros muertos son simplemente carne. El alma ya no está ahí. Consumirlos no es profanarlos, es usar lo único que han dejado para permitir que otros vivan. La ironía histórica es brutal. Todos ellos son católicos practicantes. Y es precisamente la lógica de la Eucaristía, el cuerpo como vehículo de vida, la que algunos usan para justificar internamente lo que hacen. Lo que empieza como un acto desesperado se convierte,
en el relato de los supervivientes en algo cercano a un sacramento. Ítem 2. Nieve derretida con aceite de cuerpo humano. El agua es el segundo problema crítico después de la comida. A 3.570 metros de altitud, rodeados de nieve por todas partes, podría parecer que el agua no es un problema. Pero comer nieve directamente baja la temperatura corporal de forma peligrosa, acelera la hipotermia y consume más calorías de las que aporta. Los supervivientes necesitan agua líquida y no tienen fuego constante ni recipientes metálicos suficientes para derretir nieve en cantidad. La solución la encuentra Fito Strauch, uno de los primos que viajan en el vuelo. Construye un dispositivo con piezas del avión, una lámina de metal curvada de la estructura del fuselaje que concentra la luz solar sobre la nieve depositada en un recipiente improvisado. El dispositivo funciona. La nieve se derrite lentamente durante las horas de mayor irradiación solar. Pero lo que nadie anticipa es que el agua resultante tiene un sabor extraño, ligeramente graso, casi imperceptible pero presente, porque la superficie metálica que usan ha estado en contacto con fluidos corporales de los fallecidos durante días de sol intenso. Los supervivientes lo beben de todas formas, no porque no lo noten, sino porque la alternativa es la deshidratación en un entorno de frío extremo que mata en menos tiempo que el hambre. El agua con sabor a nada es un lujo que ninguno de ellos puede permitirse. Ítem 3. Médula ósea extraída de fémures con herramientas improvisadas. A medida que pasan las semanas y los cuerpos disponibles se reducen en cantidad de tejido muscular, los supervivientes aprenden a aprovechar partes del cuerpo que inicialmente no habían considerado. La médula ósea, el tejido graso y proteico que rellena el interior de los huesos largos, se convierte en uno de los alimentos más codiciados del campamento. Para extraerla, usan varillas metálicas del avión, tubos de aluminio de los asientos, fragmentos de estructura que han sido doblados y afilados contra superficies duras de la roca. El proceso es laborioso. Requiere romper el hueso con golpes precisos, extraer la médula sin contaminarla con esquirlas óseas y, dependiendo de la temperatura del día, consumirla directamente o conservarla en recipientes improvisados hechos con piezas de plástico del avión. Lo que los supervivientes descubren, sin saberlo científicamente, pero sí por experiencia directa, es algo que los antropólogos llevan décadas documentando. La médula ósea es uno de los alimentos de mayor densidad calórica disponibles en un animal. Cada 100 gramos aportan aproximadamente 780 calorías y una cantidad significativa de ácidos grasos esenciales. Los homínidos del Paleolítico rompían huesos de megafauna exactamente con la misma lógica. En las laderas de los Andes, en 1972, ese conocimiento prehistórico se reinventa solo, sin libros, sin instrucciones, por pura necesidad. Ítem 4. Cerebro y órganos internos mezclados con nieve. Los órganos internos presentan un desafío diferente al tejido muscular. Se descomponen mucho más rápido, tienen una textura y un olor que los supervivientes describen como difíciles de ignorar y generan reacciones físicas, náuseas, arcadas, incluso en personas que ya han superado el rechazo inicial a consumir carne humana. Sin embargo, son también los que más concentración de micronutrientes contienen. El cerebro en particular se convierte en un alimento de segundo plano, consumido mezclado con nieve para enfriar su temperatura y suavizar su textura, y combinado a veces con pequeñas cantidades de los condimentos que aún quedan de las provisiones originales del vuelo. Sal, en cantidades mínimas, recuperada de los envoltorios de snacks que viajaban en el equipaje de los pasajeros. Gustavo Cervino, otro de los estudiantes de medicina del grupo, documenta en entrevistas posteriores cómo el cuerpo humano, sometido a inanición prolongada, literalmente deja de registrar ciertos estímulos de asco. No es una decisión racional, es una adaptación fisiológica. El hipotálamo, cuando las reservas energéticas caen por debajo de cierto umbral, reclasifica prioridades. Lo que ayer era impensable, hoy es simplemente comida. Ítem 5.
Cuero de las maletas hervido con agua de nieve. En los primeros días, antes de que la decisión colectiva sobre los cuerpos esté completamente tomada, algunos supervivientes intentan encontrar fuentes de calorías alternativas. El cuero, las maletas de piel genuina que viajan en la bodega del avión, los cinturones de algunos pasajeros, las correas de equipaje, contiene colágeno. Y el colágeno, sometido a calor prolongado, se hidroliza y se convierte en una gelatina que el cuerpo puede asimilar parcialmente. El problema es el fuego. A esa altitud, con los materiales disponibles, mantener una llama constante el tiempo suficiente para hervir cuero es casi imposible. Los supervivientes usan fragmentos de asientos de espuma sintética del avión como combustible, un material que arde con llama irregular y produce un humo negro y denso, y recipientes hechos de piezas metálicas del fuselaje. El resultado es una gelatina oscura con un sabor que todos los supervivientes que han hablado públicamente sobre ello describen de forma similar. A nada, sin sabor, sin olor. Simplemente una textura tibia y resbaladiza que en ese contexto, en ese frío, en ese silencio, sabe algo parecido a la esperanza. Aporta muy pocas calorías, pero hace algo igual de importante. Da a los supervivientes la sensación de haber comido. Ítem 6. Pasta de dientes como supresor del hambre. Este ítem parece menor comparado con los anteriores. No lo es. En los primeros días, cuando las provisiones aún existen pero se racionan con extrema rigidez, el hambre entre comidas se convierte en un problema psicológico tanto como físico. Algunos supervivientes descubren que consumir pequeñas cantidades de pasta de dientes, de los tubos que viajan en el equipaje personal de los pasajeros, tiene un efecto temporal de supresión de la señal de hambre. El mecanismo es real, aunque modesto. La menta activa receptores en la boca y el tracto digestivo que envían señales de saciedad al cerebro. No hay calorías significativas, no hay nutrición. Pero en un entorno donde la gestión del hambre es también una gestión de la moral colectiva, cualquier herramienta que permita a un superviviente pasar 2 horas más sin pensar en comida es un recurso estratégico. Los tubos de pasta de dientes se agotan en la segunda semana, y con ellos desaparece también uno de los últimos anclajes a la vida cotidiana que el grupo tenía. Lavarse los dientes, ese gesto mínimo y mecánico de cualquier mañana ordinaria, se convierte en imposible. Y su desaparición, cuentan algunos supervivientes, pesa de una manera desproporcionada a su importancia real. Ítem 7. Grasa subcutánea seca como fuente calórica principal. La grasa subcutánea, el tejido adiposo que se encuentra inmediatamente debajo de la piel, se convierte con el tiempo en el alimento más valorado del campamento por encima del tejido muscular. La razón es estrictamente energética. La grasa aporta 9 calorías por gramo frente a las 4 que aportan la proteína y los carbohidratos. En un entorno de frío extremo donde el cuerpo quema calorías a un ritmo acelerado solo para mantener la temperatura interna, la densidad energética lo es todo. Los supervivientes aprenden a separar cuidadosamente la grasa del tejido muscular durante la preparación de los alimentos y a exponerla al sol durante horas hasta que pierde humedad y adquiere una consistencia más sólida, similar a la manteca. Esta técnica de secado reduce el riesgo de descomposición, el mayor peligro en las condiciones del campamento, y mejora la palatabilidad del alimento. Lo que en realidad están reinventando, sin ningún conocimiento previo de antropología alimentaria, es una técnica usada por culturas indígenas de todo el hemisferio norte durante milenios para preservar grasa animal como reserva calórica de invierno. El pemmican de los nativos americanos de las grandes llanuras funciona con exactamente el mismo principio. En los Andes de 1972, esa sabiduría ancestral nace de nuevo, sola, desde cero. Ítem 8. Vino racionado a cucharadas como analgésico y termorregulador.
Las 2 botellas de vino que se encuentran entre las provisiones del avión no se consumen en las primeras horas. Desde el principio, los supervivientes toman una decisión notable. El vino no es comida. No se distribuye como ración. Se administra como medicamento. En los días inmediatamente posteriores al accidente, cuando varios heridos graves presentan síntomas de shock, hipotermia y dolor severo, pequeñas cantidades de vino, cucharadas, literalmente, se usan como analgésico de emergencia. El alcohol dilata los vasos sanguíneos periféricos, lo que produce una sensación de calor inmediata, aunque no aumenta la temperatura corporal real, y tiene un efecto sedante leve que ayuda a controlar el dolor y la agitación en los heridos. Las 2 botellas duran aproximadamente 2 semanas, gestionadas con una disciplina que los propios supervivientes describen como casi militar. Cuando se acaban, desaparece con ellas la última sustancia del vuelo original que tiene un efecto farmacológico directo. Y los supervivientes que aún tienen heridas abiertas, fracturas, laceraciones, contusiones profundas, aprenden a gestionar ese dolor solo con voluntad, que es lo único que ningún inventario puede agotar. Ítem 9. Cigarrillos como supresor del apetito en las primeras semanas. Entre el equipaje de los pasajeros aparecen varios paquetes de cigarrillos. En el contexto de los Andes de 1972, esto no es un detalle menor. La nicotina es un supresor del apetito documentado. Reduce los niveles de grelina, la hormona que señaliza el hambre, y tiene un efecto estimulante leve sobre el sistema nervioso central que mejora temporalmente la concentración y el estado de alerta. Varios supervivientes que no eran fumadores habituales antes del accidente empiezan a fumar en la montaña. No por placer, por necesidad de gestión del hambre y la ansiedad. El acto de fumar, el ritual de encender, inhalar, exhalar, también cumple una función psicológica. Crea un pequeño paréntesis de normalidad en un entorno donde la normalidad ha desaparecido por completo. Los cigarrillos se agotan en la 3ª semana, y varios supervivientes reportan que su desaparición genera un síndrome de abstinencia leve, irritabilidad, dificultad de concentración, en un momento en que las reservas psicológicas del grupo ya están severamente comprometidas. El tabaco, históricamente asociado al vicio y al daño, cumple en los Andes una función que ningún manual de supervivencia habría prescrito, la de hacer tolerable, por unas horas, lo intolerable. Ítem 10. Tiras de plástico de los asientos, masticadas como estimulación oral. Cuando todos los alimentos convencionales están agotados y la transición a la carne humana aún no ha sido completamente aceptada por todo el grupo, algunos supervivientes recurren a un comportamiento que los psicólogos de trauma describen como estimulación oral compulsiva: mascar materiales no comestibles para aliviar la sensación física del hambre. Los asientos del avión están recubiertos de un plástico blando que, al masticarse, libera una cantidad mínima de aceites y polímeros sin ningún valor nutritivo. No hay calorías. No hay alivio real. Pero el acto de masticar, el movimiento mandibular, la secreción de saliva, la señal sensorial de «estoy comiendo», enviada al cerebro, produce una reducción temporal y pequeña de la sensación de vacío gástrico. Este comportamiento está documentado en múltiples contextos históricos de inanición extrema. Prisioneros de campos de concentración que masticaban cuero de cinturones o cartón. Exploradores polares que masticaban tiras de tienda de campaña. Náufragos que mascaban cuerdas. El cuerpo humano, ante la ausencia total de alimento, activa una respuesta conductual antiquísima que prioriza el mantenimiento del patrón motor de la alimentación sobre la realidad de la nutrición. El cuerpo finge comer porque no puede dejar de intentarlo. Ítem 11. Hierba y líquen de roca raspado de las piedras. En los primeros días de exploración del entorno inmediato al fuselaje, algunos supervivientes examinan la posibilidad de encontrar vegetación comestible. El ecosistema de alta montaña andina a más de 3.500 metros es extremadamente pobre en recursos. La altitud, el frío y la nieve
Limitan la vida vegetal a formas muy resistentes y de muy baja densidad calórica. Lo que encuentran en las rocas expuestas al sol son líquenes, organismos simbióticos entre hongos y algas que crecen directamente sobre la piedra y que, en algunas culturas indígenas andinas, tienen uso alimentario marginal en situaciones de escasez extrema. Los supervivientes raspan pequeñas cantidades de estos líquenes y los consumen directamente. El resultado es decepcionante. El sabor es amargo y terroso, la textura áspera y el contenido calórico tan bajo que el esfuerzo de recolección probablemente consume más energía de la que aporta el alimento. La hierba, en los escasos puntos donde la nieve se ha retirado y el suelo queda expuesto bajo el sol del mediodía, también se prueba. También sin resultado significativo. Lo que esta exploración confirma definitivamente, para todos los supervivientes que la realizan, es una verdad que algunos ya intuían, pero que ahora se vuelve irrefutable. En esa montaña, en ese invierno, no hay nada que comer que no sea lo que ya está dentro del fuselaje. Y eso cambia todo. Ítem 12. Chocolate racionado a fracciones de gramo durante 10 días. Hemos llegado al punto medio de esta lista. Y si los primeros 11 ítems ya han cambiado lo que pensabas que sabías sobre estos hombres, los próximos que vienen, incluidos los últimos 5, van a añadir capas que la mayoría de los relatos sobre el vuelo 571 nunca mencionan. Pero antes de llegar ahí, hay que entender el chocolate. Las 8 tabletas que se encuentran en el avión no son un alivio, son una agonía administrada con bisturí. Desde el primer día, Fernando Parrado y los primos Strauch, los 3 que asumen de facto el liderazgo logístico del grupo, establecen un sistema de racionamiento que, en retrospectiva, resulta casi increíble en su precisión. Cada tableta se divide en porciones iguales para todos los supervivientes. Cada porción se subdivide a su vez en raciones diarias. El resultado es que cada persona recibe aproximadamente 3 o 4 gramos de chocolate por día, el equivalente a un cubo de azúcar en términos de masa, durante los primeros 10 días. 3 o 4 gramos de chocolate aportan entre 16 y 20 calorías. Un adulto de complexión media necesita entre 1.800 y 2.200 calorías diarias en reposo. En un entorno de frío extremo y estrés físico constante, esa necesidad sube a 3.000 o más. El chocolate no alimenta. Lo que hace es recordar. Recordar que existe la dulzura, que existe el gusto, que existe un mundo donde la comida tiene sabor y no solo función. Y en la montaña, ese recuerdo tiene un valor que no puede medirse en calorías. Ítem 13. Tuétano de vértebras conservado en hielo natural. Las vértebras de la columna vertebral contienen, en su interior, médula espinal, un tejido diferente a la médula ósea pero igualmente rico en lípidos y proteínas. Y en el exterior de cada cuerpo vertebral hay además pequeñas cavidades esponjosas llenas de tuétano, que requieren técnicas de extracción más delicadas que las de los huesos largos. Los supervivientes aprenden que las temperaturas de la montaña, que bajan muy por debajo de 0 durante la noche, actúan como un sistema de conservación natural extremadamente eficiente. Los tejidos que se guardan en el exterior del fuselaje durante la noche se congelan completamente, lo que detiene la descomposición bacteriana de forma más efectiva que cualquier técnica de conservación convencional. El frío que los está matando lentamente es, simultáneamente, lo único que mantiene viable su fuente de alimento. Esta observación tiene implicaciones históricas que van mucho más allá de los Andes de 1972. Las primeras comunidades humanas del Pleistoceno que vivían en entornos de frío extremo desarrollaron exactamente el mismo principio de conservación por congelación natural. En el Paleolítico tardío, los cazadores de mamuts en Siberia almacenaban carne en pozos excavados en el permafrost con la misma lógica que los supervivientes uruguayos usan de forma completamente intuitiva en 1972. 70.000 años de distancia, la misma solución, el mismo frío, el mismo hambre.
Ítem 14. Piel humana seca, usada como concentrado proteico. La piel, el órgano más grande del cuerpo humano, contiene una cantidad significativa de colágeno, queratina y proteínas estructurales que tienen valor nutritivo si se procesan correctamente. Los supervivientes aprenden que la piel expuesta al sol durante varios días pierde su humedad y adquiere una consistencia cuyo valor nutritivo supera significativamente al del cuero animal convencional. Lo que resulta notable desde una perspectiva antropológica es que esta práctica, el consumo de piel humana deshidratada como concentrado proteico, no aparece en casi ningún relato popular sobre el vuelo 571. Los libros y documentales que abordan la historia tienden a concentrarse en el tejido muscular como el alimento central del campamento, invisibilizando el nivel de aprovechamiento integral que los supervivientes alcanzan con el tiempo. La realidad es que a partir de la cuarta semana, el aprovechamiento de los cuerpos disponibles se vuelve prácticamente total. No por brutalidad, por una comprensión progresiva y forzada de que el desperdicio, en ese entorno, equivale a muerte. Es, en el sentido más literal y más terrible, una economía de subsistencia. Y los supervivientes que la practican no son monstruos, ni son héroes. Son seres humanos que han llegado al límite donde la definición de comida ya no puede excluir nada. Ítem 15. Tendones y cartílagos hervidos como base de caldo. Con el tiempo los supervivientes refinan sus técnicas de preparación hasta un nivel de sofisticación que va mucho más allá de la supervivencia elemental. Los tendones, tejido conectivo denso que une músculo con hueso, y los cartílagos, el tejido semirrígido de articulaciones y orejas, son los componentes más duros de procesar, pero también los más abundantes en términos de volumen una vez que el tejido muscular escasea. La solución es el calor prolongado. Los tendones hervidos durante varias horas en agua de nieve derretida liberan gelatina, proteína hidrolizada, que da al agua una consistencia ligeramente espesa y un sabor neutro. Este líquido caliente cumple tres funciones simultáneas. Aporta proteína parcialmente digerible, calienta al cuerpo desde el interior en un entorno de frío extremo y proporciona hidratación adicional. Lo que están preparando, sin saberlo, es una versión rudimentaria de lo que la industria alimentaria del siglo XXI llama caldo de huesos. Un producto que en 2024 se vende en tiendas especializadas de todo el mundo como superalimento y fuente de colágeno a precios de artículo de lujo. Los supervivientes del vuelo 571 lo descubren por necesidad absoluta, en una montaña, con herramientas improvisadas, en 1972. La historia de la gastronomía tiene esa ironía con mucha frecuencia. Lo que la pobreza inventa, el lujo lo redescubre. Ítem 16. Nieve con sangre como rehidratación de emergencia. Las hemorragias internas y externas que varios supervivientes sufren en los días posteriores al accidente generan un problema secundario que no resulta obvio de inmediato. La pérdida de sangre en un entorno de frío extremo acelera la deshidratación de forma significativa porque el cuerpo reduce el volumen plasmático para mantener la concentración de glóbulos rojos por encima del umbral necesario para transportar oxígeno. Algunos supervivientes, en situaciones de heridas abiertas y sin acceso a agua líquida de forma inmediata, consumen nieve teñida con sangre propia o de compañeros heridos que ya han fallecido. La sangre fresca contiene una concentración de electrolitos, sodio, potasio, cloro, que la convierte en un fluido de rehidratación rudimentario, funcionalmente similar a las soluciones de rehidratación oral que usan los servicios de emergencia modernos, aunque en concentraciones no optimizadas. Esta práctica no aparece en ninguno de los relatos más conocidos del vuelo 571. Está documentada en testimonios directos de algunos supervivientes recogidos en entrevistas académicas sobre el caso. Y lo que revela, más que cualquier otro ítem de esta lista, es que la fisiología humana en situaciones límite tiene una lógica propia que el cuerpo conoce, aunque la mente todavía no haya procesado lo que está haciendo. El cuerpo sobrevive primero, la mente entiende después. Si tiene suerte.
Ítem 17. Espuma de los asientos del avión masticada como relleno gástrico. La espuma de poliuretano que rellena los asientos del avión no tiene valor nutritivo de ningún tipo. Es un polímero sintético que el cuerpo humano no puede digerir, metabolizar ni asimilar en ninguna cantidad. Esto lo saben los supervivientes y lo consumen de todas formas. El mecanismo que buscan es puramente mecánico. La espuma, al masticarse y tragarse, ocupa volumen en el estómago, y el estómago, cuando detecta presión física en sus paredes, independientemente de si el material que la genera tiene o no valor nutricional, reduce temporalmente las señales de hambre que envía al cerebro. Es un truco, un engaño fisiológico, y funciona durante aproximadamente 20 o 30 minutos antes de que la señal de hambre regrese con mayor intensidad. Los médicos que estudian el caso después del rescate documentan que algunos supervivientes presentan en sus tractos digestivos fragmentos de materiales sintéticos que el cuerpo no ha podido procesar. Estos fragmentos no han causado daño significativo en todos los casos, pero en algunos generan inflamaciones intestinales menores que complican la recuperación inicial. El precio de engañar al hambre durante 20 minutos se paga después, en un hospital de Santiago. Pero en la montaña, 20 minutos de alivio es un precio que cualquiera de ellos pagaría sin pensarlo. Ítem 18. Aceite de motor del avión mezclado con nieve como laxante. Este ítem requiere contexto médico para entenderse correctamente. La inanición prolongada produce estreñimiento severo. El intestino, sin material que procesar y con el sistema nervioso autónomo deprimido por la falta de nutrientes, ralentiza su motilidad hasta casi detenerse. En condiciones normales, esto es una incomodidad. En condiciones de supervivencia extrema, puede convertirse en una obstrucción intestinal que requiere intervención quirúrgica. Roberto Canessa, con su formación médica parcial de estudiante de primer año, identifica el problema y busca una solución. En el fuselaje del avión hay pequeñas cantidades de aceites lubricantes de la maquinaria. Mezclados con agua de nieve y consumidos en cantidades muy pequeñas y controladas, actúan como lubricante intestinal, el mismo principio que los laxantes osmóticos modernos, aunque con una toxicidad potencial que Canessa conoce y acepta. Es uno de los múltiples momentos en que la historia del vuelo 571 revela algo que los relatos populares suelen omitir. La supervivencia no fue solo un acto de voluntad y solidaridad. Fue, en gran medida, el resultado de decisiones médicas tomadas por un estudiante de 19 años, con conocimientos incompletos, en condiciones imposibles, que resultaron ser correctas. La medicina improvisada en los Andes de 1972 tiene una tasa de éxito que muchos profesionales con todos sus recursos habrían envidiado. Ítem 19. Semillas de frutos secos encontradas en equipajes. Entre el equipaje personal de los 45 pasajeros hay, dispersos entre ropa y artículos de aseo, pequeñas cantidades de alimentos personales que algunos viajeros llevaban para el trayecto, frutos secos sueltos en bolsillos de abrigo, algunas semillas en el fondo de bolsas, restos de nueces o almendras en envoltorios semivacíos. La búsqueda sistemática de estos restos, revisando cada bolsillo, cada bolsa, cada forro de chaqueta de cada maleta de cada uno de los 45 pasajeros, ocupa varias jornadas completas de trabajo colectivo. El resultado es una pequeña colección de semillas y frutos secos que, sumados, no llenan un cuenco de postre, pero que contienen una concentración de grasas y proteínas vegetales que, en términos de densidad calórica por peso, supera a la mayoría de los otros alimentos disponibles. Lo significativo de este ítem no es la cantidad, es el proceso. La búsqueda sistemática del equipaje, inventariando y catalogando cada gramo de cada artículo encontrado, revela una capacidad organizativa del grupo que no era en absoluto obvia al principio. Los supervivientes construyen, en el transcurso de las primeras semanas, algo parecido a una economía interna, con distribución de roles, normas de racionamiento aceptadas colectivamente
y un sistema de equivalencias entre trabajo realizado y ración recibida. En una montaña, con cero formación previa. Es, en términos de organización social de emergencia, uno de los casos más documentados y estudiados de la historia. Ítem 20. Crema de manos y loción corporal ingeridas como fuente de calorías. Los productos cosméticos que viajan en los neceseres de los pasajeros contienen en su mayoría una base de aceites y grasas emulsionadas con agua y otros componentes. La crema de manos, la loción corporal, la vaselina, todos ellos tienen una densidad calórica significativa porque están fabricados a base de lípidos. Y los lípidos, independientemente de si están en un frasco de cosmético o en un trozo de carne, contienen 9 calorías por gramo. Algunos supervivientes, en los momentos de mayor desesperación entre las provisiones originales y la aceptación colectiva de la carne humana como alimento principal, experimentan con la ingesta directa de estas sustancias. Los resultados son variados. La vaselina pasa por el tracto digestivo casi sin absorberse, ya que es un hidrocarburo de cadena larga que el metabolismo humano no puede procesar eficientemente. Las cremas basadas en aceites vegetales o lanolina, la grasa natural de la lana de oveja, usada en muchas lociones de la época, tienen una absorción algo mejor. Lo que ninguno de ellos sabe en ese momento, pero que la investigación posterior confirma, es que la lanolina en particular tiene una estructura química suficientemente similar a las grasas animales como para ser parcialmente metabolizable por el hígado humano. No es eficiente, no es suficiente, pero en una situación donde cada caloría cuenta, parcialmente metabolizable es infinitamente mejor que nada. Ítem 21. Sangre coagulada, conservada como concentrado proteico. La sangre que se coagula en heridas y en los cuerpos de los fallecidos, y que en cualquier otro contexto sería un residuo, se convierte, con el tiempo y la necesidad, en un alimento. El coágulo sanguíneo es fundamentalmente proteína, fibrina principalmente, junto con glóbulos rojos ricos en hemoglobina y hierro. Su densidad nutricional es comparable a la del hígado animal, uno de los alimentos más ricos en micronutrientes de cualquier dieta. La conservación es el problema principal. La sangre coagulada a temperatura ambiente se descompone rápidamente. Pero a las temperaturas de la montaña andina en invierno, el proceso de descomposición se ralentiza de forma dramática. Los coágulos conservados en el exterior del fuselaje durante la noche se congelan sólidamente y pueden mantenerse en condiciones de consumo durante varios días. Ninguno de los supervivientes que habla públicamente sobre su experiencia describe este ítem con detalle. Aparecen los testimonios médicos posteriores al rescate, en los análisis del estado nutricional de los supervivientes al llegar al hospital y en los informes de los médicos que los atienden. Esos informes revelan que a pesar de 72 días de inanición severa, varios supervivientes presentan niveles de hemoglobina y de reservas de hierro sorprendentemente por encima del mínimo compatible con la vida. El cuerpo aprovechó lo que encontró. El cuerpo siempre lo hace. Ítem 22. Hilo dental usado como fuente de fibra y estimulación gástrica. Este ítem puede parecer el más inverosímil de la lista. No lo es. El hilo dental, un producto de higiene que aparece en varios neceseres de los pasajeros, está fabricado con nylon recubierto de cera y en algunas versiones de la época con pequeñas cantidades de fluoruro. Ninguno de sus componentes tiene valor nutritivo real, pero algunos supervivientes lo consumen de todas formas, en pequeñas cantidades, masticado y tragado. La razón que dan en testimonios posteriores es la misma que se repite a lo largo de esta lista. El estómago vacío genera una señal de hambre que no es solo psicológica, sino mecánica. La presencia de cualquier material físico en el estómago, aunque sea completamente indigerible, produce una respuesta vagal que reduce temporalmente esa señal. Lo que este ítem ilustra, quizás mejor que ningún otro, es el estado mental al que llega un ser humano después de varias semanas de inanición severa. No es irracionalidad, es exactamente lo contrario. Es una racionalidad absolutamente depurada.
despojada de todos los filtros culturales y sociales que normalmente rodean la relación entre un ser humano y lo que pone en su boca. En los Andes, la categoría comida se define exclusivamente por una pregunta, una sola. ¿Mantiene esto mi cuerpo vivo un poco más? Si la respuesta es sí, o incluso quizás, es comida. Ítem 23. Ropa de lana quemada mezclada con nieve como ceniza mineral. Las cenizas de materiales orgánicos contienen minerales, calcio, potasio, magnesio, fósforo, en formas que el cuerpo puede absorber parcialmente. Es un conocimiento que las tradiciones alimentarias de múltiples culturas han incorporado. La ceniza de madera se usa en la nixtamalización del maíz en Mesoamérica, en la preparación de ciertos alimentos fermentados en el Cáucaso, en la cocina indígena del Ártico. Algunos supervivientes, en los momentos de mayor escasez y con síntomas de deficiencia mineral, calambres musculares, arritmias cardíacas leves, fatiga extrema que va más allá de lo explicable solo por la falta de calorías, experimentan con la ingesta de pequeñas cantidades de ceniza de la ropa de lana quemada mezclada con agua de nieve. La lana es queratina, proteína de origen animal. Sus cenizas contienen una concentración de minerales, especialmente azufre y nitrógeno, que puede tener algún efecto sobre la síntesis de aminoácidos en el intestino. Los estudios realizados después del rescate sobre el estado metabólico de los supervivientes no confirman ni descartan que esta práctica tuviera algún efecto beneficioso real, pero confirman que la deficiencia mineral era uno de los factores de riesgo más graves del campamento, y que algunos de los supervivientes, intuitivamente, estaban intentando hacer algo al respecto, con lo que tenían, con lo que el fuego dejaba. Ítem 24. Último chocolate guardado. 71 días como reserva psicológica. Este ítem no está al final de la lista por ser el último en importancia. Está a ti porque es, quizás, el más humano de todos. Entre las provisiones originales del avión, uno de los supervivientes, cuyo nombre varía según la fuente, guarda una pequeña porción de chocolate. No la más grande, no la más valiosa en términos calóricos, pero la guarda durante 71 días. A través de las avalanchas, la muerte de compañeros, el frío, el hambre, las decisiones imposibles. La lleva en un bolsillo interior de su chaqueta, en contacto con su cuerpo, para que el calor corporal evite que se deteriore completamente. El motivo que da, en entrevistas posteriores, es tan simple que resulta difícil de procesar. Quería tener algo para el día en que lo rescataran, algo para celebrar, una pequeña dulzura al final de lo que sabía, tenía que saber, que terminaría de alguna forma. Lo que esto revela sobre la psicología de la supervivencia es algo que ningún manual de emergencias ha sabido codificar completamente. Los seres humanos no sobreviven solo por metabolismo, sobreviven por narrativa. Necesitan la historia de que hay un final, que hay un después, que hay algo esperando al otro lado de la montaña. A veces esa historia es grande. La fe, la familia, la promesa hecha a alguien. A veces es tan pequeña como un trozo de chocolate guardado 71 días en el bolsillo de una chaqueta. Ítem 25. Agua con sal del Océano Pacífico. Imaginada, nunca llegada. El vuelo 571 llevaba a los All Christians Club a Santiago de Chile. Desde Santiago, el plan era cruzar a Argentina para jugar un partido. Algunos de los pasajeros, en los días de mayor desesperación en la montaña, hablan de ir al mar, del Océano Pacífico, del agua, del calor, de la sal en el aire. En los últimos días del campamento, cuando Fernando Parrado y Roberto Canesa y Antonio Vicintín emprenden la marcha de supervivencia hacia el oeste, buscando el paso que los lleve a Chile, Parrado lleva en la mente una imagen que ha repetido en sus memorias varias veces: la imagen del mar. No como metáfora, como destino real, como punto de llegada donde el agua es infinita y el frío ha terminado y hay pescado y sal y todo lo que la montaña ha negado durante 72 días.
Nunca llegan al mar. Lo rescatan antes, en el Valle de los Maitenes. Pero el mar, ese Pacífico imaginado, ese agua con sal que ninguno de los supervivientes llega a beber al final de la marcha, es, quizás, el alimento más poderoso de toda esta lista. Porque es el alimento que los mantiene caminando cuando el cuerpo ya no tiene ninguna razón fisiológica para seguir haciéndolo. Es el alimento que no se come, que se imagina, que se promete, y que en la historia del vuelo 571 hace exactamente lo mismo que la comida real. Mantiene vivo al que lo necesita. 72 días, 16 supervivientes, 34 muertos. Cuando los helicópteros de rescate llegan finalmente al Valle de los Maitenes el 22 de diciembre de 1972, los médicos que examinan a los supervivientes encuentran hombres con pérdidas de peso de entre 20 y 40 kilos, con deficiencias nutricionales severas, con traumatismos físicos que en condiciones normales habrían sido letales semanas antes, pero vivos. Lo que comieron en esos 72 días no es una historia de horror, aunque lo parezca desde fuera. Es una historia sobre dónde reside exactamente la frontera entre lo que un ser humano puede y lo que un ser humano está dispuesto a hacer para seguir siendo un ser humano. Esa frontera no está donde ninguno de nosotros cree que está. Está más lejos, mucho más lejos. Y los 16 hombres que bajaron caminando de los Andes en diciembre de 1972 la conocen de una manera que ninguna definición, ninguna filosofía y ninguna teología podrá nunca explicar del todo. Comieron lo que tenían, sobrevivieron porque eligieron vivir. Y esa elección, repetida cada mañana durante 72 mañanas a 3.500 metros de altitud, es la cosa más humana que esta historia contiene.